Prescription for that, huh? I need a prescription. I qualified as a chemist. Great, found it. But only will be able to get to sleep. What if we're attacked in the middle of the night? We won't even care. Too easy. No, not for me, thanks. Can I, Dad? Yeah, I'm fine, sweetheart. Sorry I wasn't temper. As I said before, it's here. Though it may not be quite what you imagine. Just we're very lucky to have fun. You are lucky. Hola, bienvenidos a Culturafilia, yo soy Ra. Y yo soy Cinnamon. El día de hoy tenemos un video especial para ustedes dedicado a uno de los géneros favoritos de aquí en nosotros en Culturafilia. Hoy vamos a hablarles a ustedes sobre el género de terror, tanto en... A ver, espérate. Si vamos a hablar de terror, vamos a hablar bien. Ya me espantaste. Bienvenidos de regreso a Culturafilia. Como les comentábamos. Entonces, ¿qué es el terror? Y entonces hablemos ahora un poco sobre la literatura de terror. ¿De dónde nace la literatura de terror tal cual como la conocemos? Obviamente si nos remontamos en el tiempo, hasta las generaciones más ancestrales siempre ha habido leyendas en las cuales son representadas por monstruos, criaturas, demonios, que aterraban a las personas y lo siguen haciendo hasta hoy en día. Sin embargo, no había una novelización tal cual, ni tener una historia propiamente hecha. Viene hasta mucho tiempo después, incluso Aristóteles decía que las personas tenían una necesidad inherente por conocer este tipo de historias. Este sentimiento que le provocaba a la población es algo tan natural como nuestra historia misma. La literatura gótica fue la predecesora de la literatura de terror. En la literatura gótica se escribían historias de misterio, en donde se valían de elementos como la repulsión para provocar precisamente, no eran conocidos esos temas. Como un ejemplo tenemos la historia tan conocida de Frankenstein, que causaba repulsión este personaje porque no era un ser humano y era una criatura desagradable a la vista y existía ese rechazo. Entonces ese tipo de historias fueron las que se caracterizaron en este periodo y bueno, autoras como Mary Shelley. Fue en el periodo después del siglo XIX cuando se conoció la literatura de terror, con escritores como Bram Stoker, como Edgar Allan Poe, en donde ellos involucraban personajes que no eran humanos, que eran criaturas extrañas, que eran seres sobrenaturales. Y la característica de estos autores es que ellos sí tenían la intención de provocar terror con sus historias. Posteriormente vienen otro tipo de tendencias, como llegó después de los años 20 el señor H.P. Lovecraft con su serie de novelizaciones
de mundos abstractos, misteriosos, completamente terroríficos, en los cuales el lector tiene y debe tener una imaginación viva y muy rica para poder entrar, y en el momento en el que lo haces, no puedes regresar atrás. ¿Qué es el terror? El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación mental, acompañada de angustia por un riesgo real o imaginario. Cuando éste supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional, aparece el terror. El terror está presente desde que nacemos, y cuando lo sientes es cuando descubres que quieres aferrarte a la vida. El terror ha sido una de las temáticas favoritas del ser humano desde tiempos inmemoriales. La fascinación por la incertidumbre de enfrentar algo desconocido ha permitido que se hagan descubrimientos, pero sobre todo que se estimule la imaginación. Allí surge este género en las artes. Género literario, cinematográfico, la música también siente fascinación por provocar emociones por medio de notas graves o discordantes, causando sensaciones unilaterales, angustia y placer al sentir angustia. Nuestra especie se caracteriza por tener constante curiosidad y tiene una necesidad de comprender qué sucede. Generalmente lo deduce, pero al no controlar o comprender qué sucede, decide expresarlo de maneras distintas. Las películas y los libros generalmente hablan sobre temas paranormales o sobre maldad. Muestran la oscuridad que hay en el hombre. Cuando tratan sobre personas haciendo cosas abominables, tememos a ese espejo donde se ve de qué podríamos ser capaces, y al reconocerlo y no entenderlo produce el efecto tan conocido de terror. Todas las personas temen algo distinto. La introducción del terror al cine tuvo un efecto importante, puesto que la mayoría de las personas son impresionables por las imágenes. Iniciaron las películas mudas, utilizando historias literarias como Frankenstein y Drácula. Los filmes fueron evolucionando hasta dividirse en subgéneros. El cine es el medio de expresión artística más importante al cual ha llegado el hombre en su historia. Combina fotografía, dinamismo, música, literatura y actuación, resultando en una experiencia sensorial tan profunda y completa que muchas veces se le ha llegado a comparar con soñar. Entonces, ¿esto convierte las películas de terror en pesadillas? Sin saber a ciencia cierta una razón o motivo del por qué soñamos, podemos entender que el ver una película de terror sí tiene un efecto de crecimiento personal que varía de persona a persona. Este es un ambiente seguro de experimentación al cual tenemos acceso y que lo vemos dentro de un contexto que ha llegado a parecer normal. Un lugar seguro que entiende cómo funciona nuestro cerebro. Con la ayuda de una historia de terror podemos llegar a superar problemas sin siquiera enterarnos de ello. Podemos traducir de manera inconsciente y a veces de manera consciente este tipo de resultados. Es como dice Stephen King, inventamos horrores para ayudarnos a lidiar con los reales. David J. Scull decía que las películas de terror son un reflejo de nuestros miedos del día a día, miedos de la sociedad moderna. Tenemos como ejemplo, o por lo menos se lo ponía así, los monstruos radioactivos que aparecieron en los años 50. Era un miedo a las consecuencias de la guerra nuclear. Las películas de zombies en los años 70, causados y provocados por las guerras de Vietnam. Películas de slasher como Nightmare on Elm Street, con la rebeldía reflejada y el sentimiento de desconfianza hacia los modelos de autoridad en los 80s. Y actualmente zombies nuevamente en la era moderna, por nuestro miedo constante a las pandemias virales. Y a pesar de que existen muchos ciclos del género que se encuadran de manera adecuada, existen muchos otros que se separan de un arquetipo tan cerrado, en los cuales se comparten los miedos de distintas sociedades, edades y cultura. Las películas de terror se elevan muy por encima de las barreras humanas normales. La realidad es que no todos vemos las películas del mismo modo, pero nuestro cerebro sí reacciona de forma similar. Brevemente y como ejemplo, entendemos que la amígdala derecha es una región del cerebro
el cual es responsable de las reacciones naturales de miedo y autopreservación. Sin embargo, cuando vemos películas de terror, no es esta la única parte del cerebro que se activa, o por lo menos no es la que lo hace de manera parcial. En realidad, todas las partes del cerebro se activan de manera en la que el cerebro intenta solucionar un problema. Así puede ser una película de lo más sencilla, alguna otra de lo más elaborada, con alguna trama que parezca absurda. Sin embargo, el cerebro siempre está activo, y siempre nos ponemos a prueba para sobrevivir. Entonces podemos darnos cuenta brevemente en este pequeño especial que les hemos hecho que el terror es un principio fundamental en la manera en la cual el hombre cuenta historias. No solamente cuenta historias para asustarse, sino también para buscar algo más allá de ese susto, algo más allá del miedo y tal vez encontrar un valor del cual carecemos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante e informativo este pequeño video. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Y a ustedes qué es lo que les provoca terror? Pero un terror real. Tal vez, como estamos viendo y como ya les explicamos, el miedo no está tan presente en sus vidas porque tal vez tienen carencia de imaginación. Como el señor y maestro Sir Arthur Conan Doyle dijo, en donde no hay imaginación, no existe el terror. Piénsenlo muy en serio. Bueno, eso sería todo por hoy, esta noche en Culturafilia, recordándoles que este es un espacio de libre expresión para ampliar su criterio. Por favor, compártanlo con sus amigos y conocidos si es que les gustó, denle manita arriba y nos estaremos viendo con otros videos de este tipo próximamente. Así que sin más por el momento, largos días y placenteras noches. Bye.